Hola, en este vídeo que vamos a ver hoy, el tema es la economía en el inicio de la Edad Moderna. Espero que resulte fácil, aunque sea un tema algo complejo. En primer lugar, partamos de que la economía, tras el siglo XIV, que vivió una grave crisis, se inicia una etapa de prosperidad entre los siglos XV y XVI. ¿Cómo podemos ver esto? Fácil. Una serie de gráficos nos ayudarán para entenderlo. Aquí podemos ver la crisis del siglo XIV en el ámbito demográfico, cómo le va a afectar. Esto se puede ver en que los campos no van a ser cultivados, en que no va a haber población para cultivarlos y la agricultura es esencial. Lo podemos ver aquí con una serie de imágenes de aquella época de pintores. Las causas de por qué esto va a cambiar lo podemos ver en el aumento de la población, que podéis verlo de nuevo en el gráfico. Eso suponía mayor cantidad de alimentos que se demandaran, pero también más manos de obra para trabajar tierras. Así que se van a cultivar más tierras y habrá, por lo tanto, más alimento. Todo esto son todo buenas noticias, porque suponen riqueza. Aquí podéis ver el aumento precisamente de esos campos de cultivo. El último detalle que os señalo en esta última imagen sería cómo se darán avances que ayudan a conseguir aún más rendimiento en esos campos. No solamente son la mayor cantidad de manos y por lo tanto más tierras que se cultiva y más alimentos, sino que se irán realizando algunos cambios, como el que veis, arados de mejor calidad como el de vertedera, que podía abrir más la tierra y conseguir que mejorara su fertilidad. Es decir, todos son buenas noticias a nivel general. Ahora, sigamos, si como hemos dicho, este periodo es de desarrollo en el ámbito de población, crecimiento, más tierras cultivadas, mayor riqueza en las cosechas. Aquí podemos ver esa riqueza. Esto nos va a llevar a que también se demande, aparte de alimentos, mayor cantidad de productos manufacturados, hechos por la artesanía. Aquí podéis ver diferentes gremios que se van a desarrollar en esa etapa. Aquí podéis verlo y que os quede claro, esa artesanía se da en las ciudades. Así que vamos a ver cómo el protagonista de esta artesanía serán los burgueses. Pero al mismo tiempo tenéis que ver que no solamente va a crecer la artesanía, también tendremos un hecho fundamental. ¿Os acordáis en esta imagen la ruta de la seda, de los conocimientos de la Edad Media? La ruta comercial más importante del periodo medieval, que llegaba a Europa por Constantinopla. Y como ya habéis oído, Constantinopla cayó en manos del otomano, bloqueando, como podéis ver en este muro, esta ruta comercial y la riqueza que suponía. Esto facilitó que se buscaran nuevos caminos. En esos caminos, como podéis ver, nos llevarán a conocer gran parte del mundo que hoy conocemos y además a una posibilidad gigantesca de comercio. Aquí tenéis varios ejemplos. En primer lugar, el que os voy a señalar. Aquí podéis ver el famoso comercio triangular que se dará en la Edad Moderna entre Europa, África, que suministrará a los esclavos, los europeos con sus barcos van a llegar a África, conseguirán estos esclavos que venderán en América y de América conseguirán las riquezas tanto de metales preciosos como de otros tipos y los llevarán a Europa, que será la suministradora de manufactura. Inmediatamente abajo podemos ver otra de esas rutas asociadas a ese comercio, asociado a los descubrimientos, que será protagonizado por portugueses fundamentalmente en su origen, después otros como holandeses, que van a bordear África y van a llegar a las islas en las que se producían las especies, tan demandadas por la alimentación europea. Y el último caso
que vamos a destacar sería la ruta castellana, que no solamente llegaba a América, también llegaba hasta sus posesiones en Asia, que serían Filipinas también. Aquí tendríamos el comercio del galeón, que llegaría y volvería hasta América y continuaría de nuevo hasta Europa. Todo esto suministrará y producirá mayor riqueza todavía, si esto es posible. Una vez que tenemos estas ideas claras, que no se os olvide, a pesar de lo que estamos diciendo, todos estos cambios, que la agricultura sigue siendo la actividad principal, a pesar de los cambios. Sigue siendo, y hasta el siglo XIX en general, en muchos casos hasta el siglo XX, o incluso hoy en día, la actividad principal en la sociedad. Manifestaciones, a pesar de esto, tenemos que reseñar, y los reseño, los cambios. Primero, el desarrollo del comercio y la artesanía, que ya hemos visto. Aquí podéis ver la imagen de Sevilla, gran protagonista en el ámbito comercial con América en los reinos hispanos, y el desarrollo de la artesanía, que ya hemos visto, asociado a este comercio. ¿Dónde se va a centrar la artesanía y el comercio? En las urbes, que crecerán de forma espectacular frente a épocas anteriores. El ejemplo sería Sevilla, que superará con creces los 100.000 habitantes. O una segunda manifestación de cambio sería que la economía, que hasta ese momento se había centrado en el Mediterráneo, hasta la Edad Moderna, va a girarse. El ejemplo será este mapa de las rutas comerciales, que no pasan por el Mediterráneo y tienen como punto de referencia la zona que podéis ver, la Atlántica, la zona europea atlántica. Siguiente detalle, otro aspecto importante. Esa importancia del comercio que estamos diciendo de la artesanía nos lleva al desarrollo de algo esencial, el capitalismo comercial, es decir, actividades basadas en el capital y en la obtención de capital, de beneficios. ¿Cuál es la causa? Pues que esas actividades comerciales buscaban y lograban esos beneficios, pero demandan mucho dinero, mucho capital y suponen grandes riesgos. ¿Cómo podemos conseguir llevar a cabo estas actividades? ¿Cómo? Pues eso nos lleva a la siguiente. Por asociación de comerciantes que crean compañías comerciales, una especie de sociedades, y porque también van a pedir créditos. ¿Pero a quién? Pues, aunque ya podemos hablar sus precedentes en la época anterior medieval, vivirán el gran desarrollo de la banca en este periodo. El desarrollo de actividades bancarias y nuevas prácticas, o mejor dicho, explosión de estas, como letras de cambio, cheques, para que lo entendáis, algo similar. No tenemos que mover ese dinero, sino tenemos algo que vale como ese dinero, facilitando las transacciones. Aquí podemos ver dos de las banderas de esas compañías comerciales, la holandesa, la británica, que necesitarán también para actividades económicas que estamos comentando la ayuda de las bancas. Aquí podemos ver la importancia de la banca. Aquí vemos la primera más destacada, que sería en Florencia, los Medici, o a continuación debemos destacar en este caso la banca protagonizada por los Fugger. Aquí tenemos una imagen de aquel momento en el que aparecen esos banqueros, y concretamente aquí los Fugger. Y en último caso, un poquito más tardío, ya lo vemos en el siglo XVII, toman protagonismo de manera sumamente destacada las compañías comerciales, ya hemos dicho, y se puede ver que se sitúan en este caso en la zona, perfecto, si habéis dado cuenta, en la zona al oeste de Europa, se ha alejado del Mediterráneo progresivamente. Espero que esto os haga tener la idea más claras. Aquí hay una cosa muy importante, y es que esa banca también va a ser muy favorecida por la monarquía autoritaria creciente, cada vez más importante, más generalizada entre los estados europeos. Un monarca que pide cada vez mayor poder, que para eso necesitará gran cantidad de fondos. ¿De dónde los va a sacar? De nuevo, de la banca. Y eso va a hacer que esa banca, que en muchos casos, bueno, en general, son una burguesía que tiene dinero,
pues va a lograr que, aunque sea o pertenezca al estamento no privilegiado, como podéis verle aquí, dos imágenes destacadas, tanto en pintura como en las otras que veis al lado, son, un grabado en este caso, son representaciones de Carlos I, la persona más importante de Europa, con, aquí aparece representado el banquero, en este caso sería los Fugger, su gran banquero, quien le suministrará el dinero para gran parte de sus prácticas. Así podéis ver cómo va asociada la economía con la sociedad, con los cambios. Espero que esto ayude a entender un poquito más las ideas de este tema, del inicio de la Edad Moderna. Y para acabar, ojo, no olvidar nunca lo que vais a ver ahora. A pesar del desarrollo capitalista en el comercio, a pesar de los cambios que estamos comentando, lo podéis ver en la zona, las imágenes de la izquierda, desarrollo urbano, desarrollo marítimo, artesanía, banca, finanzas, letras de cambio, etc. En la Edad Media lo que va a predominar es la economía feudal, la agraria y de subsistencia basada en las obligaciones y también prácticas como los gremios. Aquí podéis ver un texto de aquella época, el inicio, que nos señalan los privilegios de un gremio, es decir, de un grupo de trabajadores frente al resto. Esto pondrá limitaciones a una libertad absoluta en este sistema capitalista, que va a estar muy condicionado por todas estas prácticas que vienen su origen desde la Edad Media y que persistirán y poco a poco se irán diluyendo. Espero que ya lo tengáis un poquito más claro con lo que estamos viendo en este vídeo y no haya resultado muy complicado.